Ciao ragazzi e ragazze, buona mattina. Ciao, Miss. Ciao. Ciao, Miss. Ciao. Muy bien, chicos. Como escogieron vernos de lunes a jueves, pues entonces aquí estamos el día de hoy y mañana van a realizar una tarea, pero la pueden entregar hasta el lunes y pues lo vamos a hacer como el semestre pasado, ¿ok? Entonces, muy bien. Vamos a continuar viendo, sí, repasando las unidades del nivel 1 y hoy vamos a ver rápidamente la unidad 2, ¿ok? Recordamos que hubo una introducción, luego una unidad 1, 2 y 3, pero que estuvo un poquito dispareja con los parciales, ¿no? O sea, nos agarraba a lo mejor a la mitad, entonces vamos como que a sintetizarlas, también aprovechando que Francisco y Araceli se nos unieron y pues también para recordarles a ellos un poquito de lo que vimos y pues la estructura más que nada que tuvimos el semestre pasado, ¿ok? Algunas cosas las vieron de una forma diferente, pero pues más o menos vimos lo mismo. Muy bien. Vimos primero el verbo fare, ¿ok? Recordamos el verbo fare. ¿Quién me quiere ayudar a leer la conjugación? Yo, Miss. ¿Qué parla Ingrid? Sì. Io faccio, tu fai, lui, lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. Loro fanno. Bene, grazie Ingrid. Ok, recordamos que el verbo fare, ¿sí? Después del verbo essere, es uno de los verbos más comunes que utilizamos y que tiene una conjugación irregular, por lo tanto, hay que aprenderlos, ¿ok? Como quieras, siempre, pues como se utilizan tanto, pues nos vamos familiarizando con estos verbos irregulares más que con otros, ¿no? Y bueno, cuando utilizamos io faccio, si recordamos, luego en la tercera unidad vimos el verbo fare un poquito más a detalle para utilizarlo como una forma de expresar cómo realizar acciones, ¿no? Io faccio, por ejemplo, io faccio la doccia, ¿sí? ¿Qué era fare la doccia? ¿Tomar una ducha? Tomar una ducha, exactamente. Entonces vemos que la traducción no es hacer una ducha, ¿sí? Como literalmente se diría, sino es una expresión, fare la doccia, ¿sí? Tomar una ducha. O, por ejemplo, fare il pranzo, ¿sí? O fare la cena, que se refiere más a tomar el desayuno o tomar la cena, más que a prepararla, ¿ok? Y bueno, esta nota a lo mejor no la habíamos tomado en el semestre pasado, pero también cuando digo io faccio, ¿sí? Me puedo referir a la actividad que realizo, ¿ok? O sea, a qué me dedico. Pero acompañados siempre, si se fijan, todos están acompañados del artículo determinado, ¿ok? Entonces, no digo io faccio professoressa, ¿sí? Digo io faccio la professoressa, ¿sí? Es como decir yo hago de profesor en la UAL, ¿sí? Entonces, acompañado del artículo determinado, puedo indicar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes dicen io faccio, ¿sí? Lo studente o io faccio la studentessa, ¿sí? Se refiere a que o sea, nos dedicamos a eso, que esa es la actividad que realizamos, pues como modo de vida, digamos, ¿no? O sea, su actividad principal es ser estudiantes, mi actividad es ser su profesora, ¿ok? Entonces, io faccio lo studente o la studentessa, o io faccio il professore, la professoressa, il direttore, la direttrice. ¿Sí? Entonces, cuando acompañamos esta actividad, ¿sí? Esta profesión, con el artículo, podemos utilizar io faccio, la o il, ¿sí? Como esta expresión, ¿ok? Yo hago de. Y bueno, la unidad 2, sí, nos introdujo también a los verbos regulares y es aquí donde aprendimos unas reglas gramaticales acerca de los verbos, ¿ok? Les recuerdo que el verbo está formado por una raíz, ¿sí? Que no va a cambiar y una terminación que es variable. Entonces, hay siempre que identificar muy bien cuál es la parte que no va a cambiar
y la parte que va a cambiar, ¿ok? Y es muy fácil distinguirla porque vemos que son 3 terminaciones, ¿sí? Recordamos que es are, ere e ire. Y recordamos luego que también ire tiene un caso especial. Entonces, bueno, vemos el verbo amare, ¿sí? Amar. ¿Cuál es la raíz del verbo amare? Are. La raíz, al revés, Fabi, ¿sí? La Am. terminación, am. Sí, el am. Perfecto. Sí, am es la raíz, ¿ok? Y como dice Fabi, are, ¿sí? Es la terminación, ¿ok? Entonces, ¿qué es la parte que no va a cambiar? Am, ¿sí? Y es lo que vemos en azul, ¿ok? Y vemos las terminaciones de are. ¿Quién me ayuda a leer la terminación de are? Yo mismo. Abby, per favore. De amare. Ujú. Yo amo, tú ami, lui lei ama, noi amiamo, voi amate, loro amano. Amano, bene, ¿sí? Recordamos que loro, ¿sí? Siempre va a llevar el acento en la antepenúltima sílaba, ¿sí? A, ma, no, ¿sí? Le, go, no, ¿sí? Fuera de esto, todos los demás van a ser con acento grave, ¿ok? Entonces tenemos la terminación para are, que es o y a, y amo, ate, e ano, ¿sí? La terminación, ere, ¿sí? Los verbos terminados en ere, como leggere, ¿sí? Recordamos ayer que vimos la palabra leggero, ¿sí? Que tiene el acento en la segunda E, ¿sí? Pero leggere, ¿sí? Tiene el acento en la primera E, y aunque se escriben igual, ¿sí? Vamos a ver que la diferencia entre el acento es la que va a dar la diferencia de significados, ¿ok? Por ejemplo, leggere, ¿sí? Es leer, y leggere, ¿sí? Sería el femenino plural, ¿sí? De ligero, o sea, ligeras, ¿sí? Leggere, leer, leggere, ¿sí? Ligeras. Ok. ¿Me ayudan a leer, por favor, la conjugación del verbo leggere? Yo miss. Chi parla? Fabi. Fabi. Yo lego, tu leggi, lei legge, noi leggiamo, voi leggete, Bene. loro legono. Legono, brava Fabi. Muy bien, vemos aquí el uso de nuestras reglas de fonética, ¿sí? Que es que la O va a tener un sonido duro, ¿sí? Go. En cambio, G y Y, ¿sí? Con la terminación E o I van a tener un sonido suave, ¿sí? Allora tu leggi, lui lei legge, noi leggiamo, voi leggete e loro leggono, ¿ok? Y como vemos también las terminaciones de la conjugación, ¿sí? Tampoco van a llevar como un plural como en español, ¿ok? Por ejemplo, leemos, ¿sí? Vamos a ver que siempre van a terminar también en una vocal, ¿ok? Y vimos que io, tú y noi, ¿sí? Van a conservarse con las mismas terminaciones durante las 3, ¿ok? Durante las conjugaciones con are, con ere y con ire, ¿ok? Vemos que lui o lei, voi y loro son las que van a cambiar, ¿ok? Entonces tenemos la terminación de ere como o y e, llamo, ete, ono. Muy bien. Y vamos a ver ahora la terminación ire, ¿ok? En el verbo apparire, ¿sí? ¿Cuál es nuestra raíz y cuál es nuestra terminación? Apar y la terminación es ire. Ire, gracias, Abby. ¿Sí? Entonces tenemos apar. Y a eso se le van a agregar, como vimos, las terminaciones, que siempre van a ser iguales porque son verbos regulares. ¿Sí? Entonces, Abby, ¿me ayudas a leer la conjugación del verbo apparire? Sí, mis. Apparire. Yo apparo, tu appari, lui lei appare, noi appariamo,
Noi aparite, loro apparono. Apparono, brava, Abby. Muy bien. Entonces tenemos la terminación o, y, e, llamo, ite, e, ono, ¿sí? Y vemos que la e aquí se conserva igual, como en el caso de ere, ¿sí? Pero que voy sí va a cambiar, ¿ok? Ono también se queda igual durante ere e ire, ¿sí? Pero voy cambia ate, ete e ite. Muy bien. Y por último vimos terminaciones del verbo ire, pero que utilizan un ish, ¿ok? En medio. Entonces tenemos ejemplos como el verbo capire, ¿ok? Capire. ¿Quién me ayuda a leer la conjugación del verbo capire? Yo le ayudo, Miss. Chi parla? Pedro. Pedro. Io capisco, Mhm. tu capisci, lui, lei capisce, noi capiamo, voi capite, loro capiscono. Capiscono, bene, Pedro, bravo. Muy bien, vemos entonces, sí, que hay dos personas que van a excluir, sí, digamos, esta sílaba, que no es una terminación, sino que va en medio, ¿ok? Va en medio de nuestra raíz, que en este caso es cap, y nuestra terminación, ¿ok? Que se va a eliminar, pero antes de conjugarla, ¿ok? Con o, i, e, llamo, ite, e, ono, vamos a ver que las personas i o tú, lu y lei, el oro, van a tener el ISC en medio, ¿ok? Entre la raíz y la terminación, ¿ok? Y vimos algunos verbos que son como, pues los más comunes, ¿sí? De la terminación ISC, ¿ok? Muy bien. Vimos luego, ¿sí? Verbos que nos ayudaron a ubicarnos en el espacio, como habitare, como stare, ¿sí? Rimanere. Y vimos también, ¿ok? A través de los ejercicios, que existen también dos casos, ¿ok? De verbos a los que se les agrega algo, ¿ok? Tenemos los verbos cuya raíz, ¿sí? Cuya raíz termina en C, ¿sí? Chi o chi, ¿ok? Y recordamos por qué. Tenemos la terminación o, i, a, llamo, ate, eano, ¿ok? Pero vemos que se va a agregar una aka, ¿sí? Entre la i y la chi, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Recordamos nuestra regla de fonética, que para conservar el mismo sonido, ¿ok? A través de todas las conjugaciones, ¿sí? Para no decir cerco y luego cherchi, ¿sí? Que sería un poco raro. Agregamos la aka, ¿ok? Para conservar el sonido ki, ko, ki, ¿sí? Cerco, cerqui. Y agregamos la h. Si nos fijamos, va a pasar en tú y en noi nada más. ¿Por qué? Porque son las terminaciones, ¿ok? Que comienzan con una i, ¿ok? Y bueno, también va a pasar en el caso de verbos que terminen como con ere, ¿sí? Donde se tenga que agregar una e en lui o lei. Muy bien, chicos. ¿Dudas sobre los verbos? No, Miss. ¿No? Ok. No, Miss. Terminando la clase, les voy a dejar un pequeño ejercicio, ¿ok? Que van a contestar y les voy a explicar un poquito la dinámica, pero tiene que ver con los verbos de conjugación regular, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, aquí desacomodé un poquito el orden en el que vimos la clase para como concentrar pues más por temas, ¿ok? Por ejemplo, vimos las preposiciones a través de de todas las unidades, entonces pues las acomodé un poquito para tenerlas juntas, ¿ok? Entonces vemos el tema de los números. Lo vimos contestando la pregunta, ¿cuánti anni hai? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes?
Y obviamente para contestar acerca de algo que se tiene, ¿sí? Usamos el verbo avere. ¿Quién me recuerda la conjugación del verbo avere? Nessuno? Yo, Miss. Chi parla? Ingrid? Lo leo, ¿verdad? Sí. Io, ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Loro hanno. Bene, Ingrid. E tu quanti anni hai, Ingrid? Io ho 17 anni. 17, sì? 17. 17. 17, bene. E ricordiamo i numeri, sì? ¿Quanti anni hai? ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer la primera fila de números? Yo, Miss. Parla. A ver, ¿quién? ¿Por qué no veo la lista de...? Ok, Janet. ¿Y luego quién habló? Sí. Yo, Hannah. Hannah. Muy bien, Hannah. Ok. Janet, puoi cominciare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sì, bene, Janet, grazie. Hannah. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, bene. E per ultimo la terza fila. David. Yo, Miss. A ver, ¿quién sigue? Andrea. Andrea. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E 30, bene. Muy bien. Entonces, de aquí vimos los números del 1 al 30, ¿ok? Vimos algunas peculiaridades, como, por ejemplo, que el 3 por sí solo no se acentúa, pero a partir del 23, ¿sí? Vamos a tener un acento agudo o un acento abierto que se llama, para los números que terminen con el 3, ¿sí? 23, 33, 43, ¿sí? Y bueno, luego vamos, como les digo, la próxima semana ya vamos a ver por fin el tema de los acentos, ¿ok? Que es un tema nada más como de interés general, no va a venir en el examen, pero vamos a verlo, ¿ok? Para ver las diferentes sonoridades, ¿sí? Que crean los acentos, ¿ok? Porque luego me preguntan que cuál es la diferencia entre el acento abierto y el cerrado. Entonces, tienen un poco de diferencia, ¿ok? Y esto sí como de repente no se nota porque también cuando hablan tan rápido y no hacemos como a veces tan marcados los acentos, pero pues lo entendemos. Ok, vimos también, ¿sí? Que tenemos los números hasta el 16, ¿sí? Que van a tener, digamos, un nombre para ese número, ¿sí? Un nombre propio. Pero luego, ¿sí? A partir del 17 va a ser la combinación, ¿sí? Del primer número, ¿sí? El decimal, no me acuerdo cómo se llama. Y luego, ¿sí? La unidad 7, ¿ok? Entonces el 10 más 7. 18, 19, ¿sí? 21, 22. Y así podemos continuar, ¿sí? Con 30, ¿sí? Como 31 o 32, 33, 34 e così, ¿sí? Entonces, aprendiéndonos estos números, podemos, pues, formular todos los demás. Y vemos, por ejemplo, también una regla, ¿sí? Que tenemos 21, pero tenemos 22, ¿sí? Vemos que 20 es el 20 y aquí nada más se le agrega 2, que sería el 2. Pero en el 21, ¿sí? Y en el 28, ¿sí? Eliminamos la I. ¿Por qué? Porque como comienza el siguiente número con una vocal, ¿sí? Para no tener dos vocales juntas, pues la eliminamos, ¿ok? Muy bien.
Ahora, ¿quién me puede ayudar a leer estas 3 columnas? Viendo los números, pero ya de forma pues más amplia, más por decimales. Yo, Miss. Abby. Abby y luego, ¿quién es aquí? Eduardo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. 100. Bene, Abby. Ok, ¿cómo diríamos, por ejemplo, Abby, 45? 45. 45, ¿sí? Porque recordamos que es nada más agarrar el número, ¿ok? Y juntarlo con, pues con el segundo, ¿ok? Sumarlos. Entonces, 80, ¿sí? ¿Cómo diríamos 83, por ejemplo? 83. 83, benissimo, Abby, grazie, ¿sí? Y así es como juntamos los números hasta llegar al 100. Y vemos que después del 100 sigue siendo exactamente lo mismo, ¿ok? Pero así como juntamos, ay, aquí se me olvidó poner un 1 para marcar que es 101, 101, y recordamos que la O se cancela, ¿sí? 101, pero también podríamos decir 183, ¿sí? Como 183, ¿sí? 145, ¿ok? Simplemente, pues, ordenando los números y sumándolos, ¿ok? Muy bien. Eduardo, ¿me puedes ayudar a continuar? Sí, Miss. 101, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Emile, muy bien. ¿Ok? Y así podemos juntar, por ejemplo, llegando a partir del 1000, pues hablar de fechas, ¿no? Como 1000, ¿sí? 995, ¿sí? Entonces, aunque se oye muy enorme el número, si lo vamos dividiendo, no vemos más que es esta suma de estos números, ¿no? 1900, ¿sí? 87, por ejemplo. Ese es el año en el que nací, ¿sí? 1900. Por ejemplo, Eduardo, ¿en qué año naciste tú? Buenísimo. 2004. ¿Cómo? 2004. ¡Oh, wow! 2004, ¿sí? Wow, no puedo creer, chicos, que haya ahorita alumnos que tengo que nacieron después del 2000. Me sentí vieja. Muy bien. 2004. Bene, Eduardo, grazie. ¿Ok? Por ejemplo, entonces, si continuamos, ¿sí? Con el 1000, vemos 1001, ¿sí? 1002, ¿sí? 1009, 1010, ¿sí? Recordamos también que 1000 va a tener una peculiaridad extraña que cuando hablamos de 1000, ¿sí? Vamos a hablar de 1000 con la terminación E, ¿sí? Pero que al contrario de como es normalmente, que cuando es singular termina en A y luego cuando es plural termina en E, vamos a ver que 1000, sí, es 1, pero más de 1000, o sea, 2000, por ejemplo, es 2000, ¿sí? O 10.000, ¿ok? Entonces, vamos a recordar eso y también que pierde una L. Les había explicado un poquito que tiene que ver con el término de millares, ¿sí? Que pues cambia un poquito ahí la raíz. Entonces, de ahí viene como esa peculiaridad. ¿Ok? Por ejemplo, ¿en qué año estamos ahorita? 2021. 2021, brava Ingrid, 2021, ¿sí? Y así podemos llegar 10.000, ¿sí? 20.000, 30.000, ¿sí? 30.000. Y luego llegar a los millones, ¿sí? Que sería il milione. Y para hablar de miles de millones o billones, ¿sí? Hablamos de miliardo, ¿ok?
Entonces tenemos que 1.000.000 es 1.000.000, ¿sí? Y miles de millones es 1.000.000.000. Luego, durante este nivel, vamos a ver también el uso de los números ordinales. ¿Qué es eso? Son números que sirven para ordenar, ¿no? Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Es così. Y bueno, y también vamos a utilizar, pues, vamos a ver más acerca de números más grandes, ¿ok? Pero, pues, básicamente esto es los números y, pues, los más usados cotidianamente. Sabemos que son, pues, hablamos de dinero, por ejemplo, millones, de las fechas, hablamos de miles, ¿sí? De edades, pues, hablamos de decimales, ¿sí? Y también podemos utilizar los números para hablar del tiempo. Vimos qué hora es o qué ore sono, ¿sí? Volvemos siempre a utilizar muy seguido nuestro verbo essere y hay dos formas de preguntar qué hora es, ¿sí? Puedo preguntar qué hora es o qué horas son, ¿sí? También en español lo utilizamos. Y sabemos que hay tres casos, ¿ok? Siempre puedo preguntar en cualquiera de las dos formas, pero para contestar, ¿sí? Va a haber solamente tres casos donde voy a utilizar el singular, que es cuando è luna, è mezzogiorno, è mezzanotte, ¿sí? ¿De qué momentos estamos hablando aquí? Del mediodía y la medianoche. Bene, el mediodía y la medianoche, ¿sí? O también cuando es La 1 en punto. la 1 è luna, ¿sí? Cuando ya es la 1:15, ¿sí? Sono le, ¿sí? 1:15. Muy bien. Y luego, para los demás casos, utilizamos sono, ¿ok? En plural. Muy bien. Y vimos también que podemos decir, leerlo comúnmente, ¿sí? Como sono le 2:15, ¿sí? O podemos decir sono le 2:15, ¿sí? Y vimos que puede ser un cuarto para decir que son los 15 minutos o 3/4, ¿sí? Hablando de los 45 minutos. También podemos utilizar mezza, ¿sí? Le 3:30 para indicar la media hora. Y también vimos que podemos utilizar meno, ¿sí? Meno un cuarto. Por ejemplo, sono le 7 meno un cuarto. ¿De qué hora estamos hablando aquí? Las 6:45. Le 6, ¿sí? Le 6:45, ¿sí? Y vemos que utilizamos le, ¿sí? Como para decir son las, ¿sí? Las tantas horas, ¿ok? Entonces, por eso utilizamos el artículo las o le en italiano, ¿sí? Porque estamos indicando las horas, ¿ok? Por eso vemos le 3, las 3, ¿ok? O le 2, las 2, ¿ok? Porque se refieren a las 2 horas de la tarde, ¿ok? También vimos una forma de contestar, por ejemplo, sono le 14 ore, ¿sí? Son las 14 horas y ese es en el sistema del reloj de 24 horas. Vimos también, bueno, recordamos también que vimos cosas como la división del tiempo, ¿sí? La mattina, il pomeriggio, la sera, e la notte, ¿sí? Y vimos más o menos cuándo era el espacio entre cada uno, ¿ok? Vimos también los días de la semana y los meses del año, ¿ok? ¿Me ayudan a recordar los días de la semana? Yo, Miss. Fabi. Il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. La domenica, bene, ¿sí? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ¿sí? Venerdì. Il sabato, todos van a ser
masculinos menos la domenica, ¿ok? La domenica que cambia al femenino. Y también, obviamente, si queremos decir, por ejemplo, los domingos, ¿sí? Decimos le domeniche con una H, ¿sí? Con una H en medio de la chi y la A. In mezzo a la chi y la A. Muy bien. Y vimos los meses del año también en relación al tiempo, ¿sí? ¿Me ayudan a recordarlos? Yo mismo. Andrea. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, Luglio, bene. agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. E dicembre, bene. Allora, noi siamo, sì, in questo momento, nel mese di gennaio. Muy bien. Y también en relación al tiempo vimos los adverbios de tiempo, ¿ok? Que indican como la frecuencia con la que realizamos una acción. Obviamente hay más de los que están aquí, ¿sí? Pero los utilizamos como una, pues como una base para ver la frecuencia con la que realizamos actividades, ¿ok? ¿Quién me ayuda a leer los adverbios de tiempo? Yo mismo. Abby. Mai, quasi mai, raramente, a volte. Y También sí. Spesso, di solito, quasi sempre, sempre. Siempre, gracias, Abby. ¿Ok? Entonces vimos adverbios de tiempo y también cómo estructurar oraciones con ellos, ¿ok? Por ejemplo, para hacer negaciones como non bevo mai, ¿sí? No bebo nunca, ¿sí? O non fumo mai, ¿sí? Vemos también expresiones como di solito, ¿sí? Solito, que es usual, entonces di solito, ¿sí? Di para expresar la manera en la que se hace algo, o sea, la frecuencia, di solito, ¿sí? Usualmente, di solito mi alzo alle 7, por ejemplo, ¿sí? Usualmente me despierto a las 7, ¿ok? Y vimos un poco de cómo estructurar oraciones utilizando también adverbios de tiempo que van a describir la acción, ¿ok? Tenemos que el adverbio de tiempo describe la acción en relación a cuánto se hace, ¿ok? Por ejemplo, los adverbios de lugar, ¿sí? Describen la acción en relación a dónde se encuentra, ¿ok? Y bueno, y la siguiente lección fue precisamente, ¿sí? Los adverbios de lugar. Vimos la expresión c'è e ci sono. ¿Qué significa c'è o ci sono? ¿Nessuno ricorda? Esto y ¿Es y estos, son? ¿no? A ver, Fabi, ¿cómo? Esto y estos, algo así, ¿no? No. Es, ¿Pedro? ¿Cómo? es y son, ¿no? Es y son. Ok. Sí significa es, ¿sí? Y sono sí significa son. Pero cuando agregamos el chi, ¿sí? Recordamos que aquí hay una i que se intercambió por un apóstrofe. Entonces, tanto che como ci sono Ahí significa está y ahí hay. están. Ajá, sí, Abby. Hay, ¿sí? O están. ¿Ok? Entonces, c'è o ci sono, ¿sí? Significa hay, ¿ok? Hay. Pero vamos a diferenciarlos entre uno y otro en el italiano, ¿sí? Porque vamos a utilizar uno cuando hablamos de cosas en singular, ¿sí? C'è la cucina, ¿sí? Está la cocina, ¿ok? Questo è l'appartamento di Anna, ¿sí? Recordamos estos ejercicios donde ubicamos en el espacio lo que hay, ¿ok? Lo que hay en el apartamento, ¿sí? Lo que hay dentro. C'è la cucina, ¿sí? Está la cocina. C'è una camera da letto, ¿sí? Está el cuarto, ¿sí? Ci sono due poltrone, hay,
¿sí? Hay 2 sillones. Entonces, puede traducirse como hay o como está, ¿sí? Ci sono, ¿sí? Quadri. Hay cuadros, ¿ok? C'è un divano, ¿sí? Hay un sillón. Muy bien. Entonces vemos que c'è o ci sono se utiliza para indicar, ¿sí?, lo que hay en el espacio. Recordamos en el examen que tuvimos un ejercicio así, donde decían qué había en el cuarto de esta chica, ¿no? Y contestamos también en relación al lugar, ¿sí? Respondimos a las preguntas dove e dove sono, ¿ok? Entonces relacionamos con los adverbios de lugar, ¿ok? ¿Dónde estaba este perrito, ok? Dove si trova il cagnolino? Davanti a, ¿sí? Delante de. Dietro, detrás, ¿sí? Vimos la diferencia entre su y sopra, ¿sí? Que su es cuando estamos en contacto directo con algo, si estamos encima de él. O sopra, que estamos arriba de él, ¿sí? Utilizamos sopra muchas veces cuando hablamos de cosas que vuelan, ¿ok? Como los pájaros, gli uccelli, ¿sí? Los pájaros, el aéreo, ¿sí? El avión. Todo aquello que pueda volar sin tocar algo, ¿sí? O a lo mejor estamos brincando sobre eso nosotros, o en este caso el perrito, ¿sí? Pero no estamos tocando la superficie. Vimos la diferencia entre accanto y vicino, ¿sí? Vicino es una cercanía, pero accanto, ¿sí? Es estar también al lado, justo al lado, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo accanto a la mia casa, c'è una farmacia. Entonces me refiero que la farmacia está justo al lado de mi casa. Pero si yo digo, sí, io abito vicino a la farmacia, sí, simplemente estoy diciendo que a lo mejor la farmacia está a una calle de aquí, ¿ok? Entonces esas son las diferencias. Vimos lontano, da, sí, también vimos cómo utilizar algunas preposiciones dependiendo de cada adverbio y vimos que hay unas que no lo utilizan, ¿sí? Por ejemplo, dietro il cuscino. Ay, se me hace horrible no poder escribirles, chicos. Dietro il cuscino, ¿sí? Detrás del cojín. O davanti al cuscino, ¿sí? Vemos que uno utiliza la preposición y otro no, ¿ok? Tiene que ver con el objeto directo e indirecto, pero eso luego se los explico un poquito más. Vimos también in o dentro, ¿sí? Para indicar cuando algo obviamente está dentro de, ¿sí? Vimos que in se utiliza, por ejemplo, cuando estamos en espacios cerrados, ¿sí? Como en el baño, pero decimos a scuola, por ejemplo, para hablar de el espacio completo de la escuela, ¿sí? Pero, por ejemplo, nel aula, para decir que estamos adentro del salón, a la scuola, ¿sí? Vimos que tra o fra son sinónimos y significan que es algo que se encuentra entre dos objetos, ¿ok? Y que son sinónimos, se pueden utilizar igual. Y sotto, por último, sí, que significa debajo. Y bueno, vimos más. ¿Sí? Y si, por ejemplo, están hablando de que están, o sea, no sé, de que están en un edificio y están en el piso de arriba, pero quieren hablar del piso de abajo, o sea, usarían a canto, no, sopra o el otro. Ok. En el caso, por ejemplo, de hablar de el piso de abajo, ¿sí? Sería il piano, ¿sí? Il piano di sotto. Decimos como, por ejemplo, il primo piano, ¿sí? El primer piso, il secondo piano, il terzo piano, ¿sí? Se escribe como un piano en español, como el piano, pero piano significa plano, ¿ok? Como piso, plano. Entonces, tenemos il primo piano. Por ejemplo, si estuviéramos en el segundo piso, ¿sí? Il primo piano e il piano di sotto, ¿sí? Entonces, siamo nel piano di sotto, ¿sí? O
Por ejemplo, si habláramos del tercer piso, estando nosotros en el segundo, ¿sí? Diríamos il piano di sopra, ¿sí? En este sentido de los pisos, ¿sí? Es una muy buena pregunta, Abby. En el sentido de los pisos, sí utilizamos sopra, ¿sí? Porque vendría a significar como que se nos cayó el piso de abajo, de encima, ¿ok? Entonces, como digamos que hay un espacio de, pues, de aire entre nuestra cabeza y el piso de arriba, ¿sí? Utilizamos sopra. Entonces, il piano di sopra, ¿ok? Gracias, Miss. Un prego. Muy bien. Entonces, en este caso, sí, cuando hablamos de los pisos de un edificio, sí utilizamos sopra. Y bueno, vimos muchos ejemplos más de adverbios de lugar. Y bueno, chicos, aquí vamos a parar para ver el lunes, ¿ok? Ya por último, de los últimos temas que vimos, de los más grandes, fueron las preposiciones, ¿ok? Y déjenme les comparto otra ventana donde les voy a explicar un poco su ejercicio. Ok. Aquí está. Ok, share. Muy bien. Recuerden que el semestre pasado hicimos un ejercicio así. Entonces tenían la imagen, ¿sí? Y ustedes utilizaban las expresiones de fare para indicar las acciones que estaban viendo en cada una, ¿ok? En esta ocasión quiero que hagan lo mismo, pero que utilicen diferentes verbos, ¿ok? No nada más el verbo fare, ¿ok? Por ejemplo, en vez de aquí que dice, por ejemplo, fare colazione, ¿sí? Il ragazzo, ¿sí? Fa la colazione, ¿sí? El chico toma la comida, ¿sí? Pero, por ejemplo, podemos decir, en vez de eso, decir, il ragazzo mangia, ¿sí? Mangia la colazione. Entonces, así vamos a utilizar diferentes verbos, ¿ok? No nada más quiero que utilicen el verbo fare. Y lo que les voy a poner en su assignment va a ser una serie de imágenes. No van a ser estas nada más, pero se las pongo aquí como ejemplo para que vean más o menos el tipo de imágenes, ¿ok? Entonces van a llevar un número y ustedes van a explicar, ¿sí? Las acciones que están viendo, ¿ok? A lo mejor ven más de una, como aquí, ¿sí? Entonces pueden explicar, ¿sí? Muy bien. Van a explicar, por ejemplo, aquí, ¿sí? Y, por ejemplo, il ragazzo e il suo padre, ¿sí? Vanno a pescare, ¿sí? Van a pescar. La mamma e il suo bambino, ¿sí? Giocano, ¿sí? Entonces, utilicen los verbos que hemos visto o consulten los verbos que crean que van de acuerdo a la acción que se está haciendo, ¿ok? Vamos a conjugar en verbos regulares. También les voy a dejar una lista como la de adjetivos de los animales. Entonces, ahí se pueden también guiar un poquito, ¿ok? Pero quiero que empiecen a hacer como, pues ustedes a ya estructurar la oración, ¿ok? Entonces, necesito que tenga el sujeto, obviamente, sí, de quién se está hablando, el verbo, ¿ok? Y si se puede, también un poco de descripción, ¿ok? En dónde están, por ejemplo, nel barco, ¿sí? Nella cucina, non so, ¿sí? Y que utilicen entonces nel giardino, por ejemplo, ¿sí? Entonces que utilicen también un poco lo que hemos visto para describir a lo mejor el tiempo, ¿sí? O el espacio en el que se está haciendo, ¿ok? Si tienen dudas, chicos, me escriben, ¿ok? Y
pues eso sería toda su tarea de la semana. En la próxima semana terminamos rápidamente de ver el tema de las preposiciones y ya comenzamos con la unidad 4, ¿ok? Entonces ya para que vayan preparando su libro. Muy bien, chicos. Allora è tutto per oggi. Molto grazie per la vostra attenzione. Grazie, Miss. Gracias, Grazie. Chao. Ciao. Miss. Buon fine di settimana. Igualmente, Miss. Grazie. Ugualmente. Igualmente, ugualmente. Ciao.